El budismo ha sido durante siglos la base de la cultura camboyana. Y cuando el 17 de abril de 1975 Pol Pot se hizo con el poder, una de las primeras cosas que hizo fue prohibir y perseguir la religión. Sabemos muy poco del horror que vivieron estos monjes budistas durante los 3 años, 8 meses y 20 días que duró la Kampuchea democrática. Y corremos el riesgo de que sus historias se pierdan para siempre. En noviembre, a mi compañera Raquel Vázquez y a mí nos dieron una beca para investigar sobre las persecuciones de los monjes budistas durante este periodo. No lo pensamos ni un minuto, lo dejamos todo y con este equipo nos plantamos en Camboya. Nuestra base de operaciones estaba en Phnom Penh. Desde donde seguíamos de cerca los juicios de los Jemeres Rojos, investigábamos para encontrar a monjes budistas de la época de Pol Pot que siguiesen vivos y que no tuviesen miedo a compartir sus historias y hablar de un tema tan delicado. Eran personas muy mayores que confundían fechas y lugares, por lo que al final sus relatos se convertían en un puzzle que nosotras teníamos que ir rearmando. Y así nos hemos recorrido todo Camboya y parte de Vietnam visitando pueblos, pagodas y rastreando los caminos por los que estos monjes fueron obligados a emigrar. De los monjes budistas hemos aprendido que pasaron de ser los líderes espirituales a las sanguijuelas de la sociedad. Les obligaban a casarse, a consumar el matrimonio, les obligaban a unirse al ejército, a hacer trabajos forzados, a abandonar sus creencias o a mantenerlas de forma interna. Y mataban a sus familiares y amigos simplemente por saber leer o por el mero hecho de llevar gafas. Y nunca dejó de sorprendernos la tranquilidad, incluso el sentido del humor con el que nos contaban sus historias. Y es que cuando tú crees que la muerte es más bien el principio y no el final, no puedes permitirte un sentimiento de ira o de venganza que se va a perpetuar durante toda la eternidad. Del budismo hemos aprendido que es el eje en torno al cual gira la forma de vida camboyana. Todos los días Phnom Penh aparece teñido de naranja con todos los monjes que circulan por la ciudad y van casa a casa. Los camboyanos, que viven de forma muy humilde, comparten con ellos su dinero y su comida todos los días. Ha pasado ya mucho tiempo, demasiado para hacer justicia y demasiado poco para olvidar. Nosotras ahora con perspectiva lo que vemos es que la violencia contra la identidad de las personas sigue siendo una dramática realidad y por eso queremos aportar a esta plaza pública los testimonios de estos monjes que hemos recogido en Camboya.